Hay noches que cambian la historia para siempre. Una noche, en una llanura desolada de Canaán, un hombre viejo y sin hijos esperó en la oscuridad mientras algo que parecía fuego pasaba entre los cadáveres de animales partidos por la mitad. Ese hombre era Abraham. Y lo que sucedió esa noche es el fundamento de todo lo que creemos. Porque esa noche, Dios no solo le hizo una promesa. Se hizo responsable de cumplirla con su propia sangre. Bienvenidos al estudio de Génesis capítulo 15, el fuego entre los trozos. Antes de entrar al texto, ubicémonos. Moisés escribió Génesis durante la travesía del desierto, alrededor del año 1450 a.C. El capítulo 15 se sitúa en el período patriarcal, cerca del año 2000 a.C. En el capítulo anterior, Abraham acaba de rescatar a su sobrino Lot y ha rechazado las riquezas del rey de Sodoma. Ha demostrado fidelidad y valentía. Pero hay un problema que ninguna batalla puede resolver: no tiene hijo. Y sin hijo, la promesa que Dios le hizo en el capítulo 12, de hacerle una gran nación, es un eco en una casa vacía. Esto es lo que está en juego cuando Abraham se enfrenta a la revelación más solemne de toda su vida. Abraham acaba de volver de una guerra que casi le cuesta la vida. Ha derrotado a 4 reyes mesopotámicos. Y entonces Dios le habla: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. La palabra hebrea aquí es magén. No es un escudito de mano. Es el escudo grande de batalla, el que cubre al guerrero entero. Dios no le ofrece un arma, le ofrece ser la muralla misma. Pero Abraham responde con una pregunta que no nace de la emoción. Nace de un problema legal. Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Aquí hay algo que muchos lectores pasan por alto. Abraham usa una palabra hebrea, ariri. Significa esterilizado, despojado de descendencia. No es solo no tengo hijo. Es la descripción de un hombre cuya línea se extingue. En la cultura semita, eso era peor que la muerte. Y llama a Eliezer ben Mesec, que significa hijo de posesión. No es un término de afecto, es un término legal. En el mundo mesopotámico, si un hombre moría sin hijo, su patrimonio pasaba a su siervo más cercano. El código de Hammurabi, las leyes de Babilonia de ese tiempo, lo regulaba explícitamente. La ley 144 establecía que si una mujer era estéril, podía darle su criada al marido para engendrar un hijo heredero. Abraham no improvisa, está operando dentro de un marco legal perfectamente conocido. Su pregunta es razonable. Su solución es legal. Pero no es suficiente para Dios. 4 palabras en hebreo cambiaron la historia: no te heredará este. Dios rechaza la solución humana de raíz. Eliezer, el Damaseno leal, el siervo que lo acompañó desde Ur, no. No hay plan B. No hay atajo legal. La herencia no viene por procedimiento jurídico ni por costumbre cultural. Viene por un acto soberano de Dios en el cuerpo de una mujer estéril. Aquí hay un principio que atraviesa toda la escritura: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. La herencia de las promesas de Dios nunca viene por la vía humana más lógica. Viene por la vía que Dios elige. Y luego Dios hace algo extraordinario. Lo saca de la tienda. Le dice: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. En el capítulo 13, Dios le había dicho que su descendencia sería como el polvo de la tierra, una imagen terrenal. Ahora añade las estrellas, una imagen celestial. El polvo se queda en la tierra. Las estrellas brillan desde los cielos. Abraham no solo tendría hijos que habitarían Canaán, tendría una descendencia que brillaría en medio de las naciones. Pablo lo conecta directamente con el Evangelio en Gálatas 3, 7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en Gálatas 3, 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La descendencia no se define por genética. Se define por fe. Y llegamos al versículo más importante de todo este capítulo. Quizás uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Génesis 15, 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 12 palabras en hebreo que son la piedra angular de toda la doctrina de la justificación por fe. Abraham no ofrece un animal. No pronuncia una fórmula sagrada. No se arrodilla, no ayuna. Simplemente cree. Cree la palabra absurda de un Dios que le dijo que mirara las estrellas y que le prometió un hijo cuando él tenía 99 años y su esposa 90. Cree contra toda evidencia biológica. Y esa fe, esa confianza desnuda en la palabra de Dios,
es lo que Dios toma como base para declararlo justo. La palabra hebrea es behemin, de la raíz aman. Significa apoyarse firmemente, sostenerse en, confiar plenamente. Es la misma raíz de donde viene la palabra amén, firmes es, confiable es. Cuando Abraham cree, no está sintiendo intelectualmente. Está apoyando todo el peso de su existencia sobre la fiabilidad de Dios. Como un edificio descansa sobre cimientos, así Abraham descansa sobre la palabra de Jehová. La segunda palabra clave es bayat-shevea, de la raíz chazá. Significa computar, calcular, imputar, poner en la cuenta. Es un término contable y forense. Dios no está diciendo pienso que Abraham es justo. Está tomando la fe de Abraham y anotándola en su cuenta como si fuera justicia perfecta. Es la misma palabra que se usa cuando un sacrificio es contado a favor del oferente. Y la tercera palabra es tzedaká, justicia. La justicia que cumple los estándares perfectos de Dios. La que el pecador no puede producir. Dios toma la confianza de un hombre imperfecto y la pone en su registro como si fuera la justicia perfecta que la ley exige. Es una imputación. Un acto judicial, no moral. Abraham no se vuelve justo en ese momento, es declarado justo. Y el Nuevo Testamento lo sabe. Pablo no inventó la justificación por fe. La encontró aquí. En Romanos 4:3, Pablo demuestra que la justificación de Abraham ocurrió antes de la circuncisión, 13 años después, y antes de la ley, 430 años después. Si Abraham fue justificado por fe sin circuncisión y sin ley, entonces la justificación es por fe sola. En Romanos 4:5, Pablo es deliberadamente provocativo, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, les contada su fe como justicia. Dios no justifica al que se esfuerza. Justifica al impío. Al que no tiene nada que ofrecer. En Gálatas 3:6, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y Santiago 2:23 cita el mismo versículo con un ángulo complementario. Pablo habla de la raíz, la fe que justifica. Santiago habla del fruto, las obras que demuestran que la fe es real. La fe que justifica a Abraham en Génesis 15 produce la obediencia de Génesis 22. Abraham le pregunta a Dios, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? A primera vista parece una falta de fe. Pero Abraham está pidiendo una señal de confirmación, algo completamente normal en el mundo antiguo cuando se establecía un tratado solemne. Dios no lo reprende. La respuesta de Dios es sorprendente. Le dice que tome 5 animales, una becerra, una cabra, un carnero de 3 años cada uno, una tórtola y un palomino, y que los parta por la mitad, colocando cada mitad frente a la otra. Para nosotros esto es incomprensible. Pero para cualquier persona del antiguo cercano oriente, el mensaje era clarísimo. Las tablillas de Mari, halladas en el norte de Siria, del siglo XVIII a.C., registran tratados donde los súbditos caminaban entre animales partidos como símbolo de juramento solemne. Los tratados hititas de soberanía usaban la misma fórmula. El mensaje era, que me suceda lo mismo que a estos animales si rompo este tratado. Dios le está diciendo a Abraham, voy a sellar mi promesa contigo usando el ritual más solemne y vinculante que existe en tu cultura. Y aquí hay algo crucial en la lengua hebrea. La palabra brit significa pacto. Pero viene de la raíz barat, que significa cortar. Un pacto no es un acuerdo verbal. Es algo que se corta. Siempre había sangre de por medio. No hay pacto sin sacrificio. No hay brit sin barat. Y esto nos prepara para comprender por qué el nuevo pacto, Brit Hadá en Jeremías 31:31, tampoco fue la excepción. También debía ser cortado. Y fue sellado con la sangre de Cristo en la cruz, este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Abraham prepara los animales. Y entonces, Dios hace algo inesperado. Hace caer sobre Abraham una tardema, un sueño profundo, sobrenatural, inducido por Dios. Abraham no se durmió de cansancio. Dios lo puso así deliberadamente. Y la razón es explosiva, si Abraham hubiera estado despierto, habría tenido que caminar entre los trozos. Y si hubiera caminado, habría compartido la responsabilidad del pacto. Abraham duerme. Solo Dios pasa. El pacto es unilateral. La responsabilidad es enteramente de Dios. Antes de la promesa viene la oscuridad. Y Dios le revela algo que Abraham no esperaba, su descendencia no heredará la tierra de inmediato. Pasarán 400 años de opresión. Los 400 años anunciados coinciden con el periodo de los Hicsos en Egipto, gobernantes semitas que tomaron el poder en el norte de Egipto.
Cuando el nuevo reino egipcio los expulsó, un faraón que no conocía a José se alzó al poder y sometió a todos los pueblos semitas, incluidos los israelitas. Dios no solo promete, también revela el costo. La herencia vendrá, pero no sin sufrimiento. Un pacto sellado con sangre no garantiza un camino fácil. Garantiza un resultado seguro. El sol se ha puesto. La oscuridad es total. Abraham está dormido, paralizado por el temor de la presencia de Dios. Y en medio de la noche, dos cosas aparecen, un horno humeante y una antorcha de fuego. Y esas dos cosas, solo esas dos cosas, caminan entre los trozos de los animales. Abraham no camina. Solo Dios pasa. En los tratados del antiguo cercano oriente, ambas partes caminaban entre los trozos. El soberano y el vasallo. Ambos se comprometían. Pero aquí solo Dios pasa. Eso significa que si Abraham falla, y fallaría, si su descendencia falla, y fallaría, si Israel rompe el pacto, y lo rompió, el pacto no se anula. Porque la responsabilidad nunca fue de Abraham. Fue de Dios. Dios se atió a sí mismo con juramento. El horno es Kibsan, el horno de fundición metalúrgica, símbolo de juicio y purificación. La antorcha es Lapid, llama viva, fuego que se mueve, persona divina en acción. Esa antorcha que camina entre los trozos no es una manifestación abstracta. Es una cristofanía, una aparición preencarnada del Hijo de Dios. El mismo que aparecería como fuego en la zarza que no se consume. El mismo que fue la columna de fuego en el desierto. El mismo que hizo arder el Sinaí como un horno. Pablo dice que la roca que seguía a Israel era Cristo. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. La antorcha que pasó sola entre los trozos es una de las profecías más vívidas de la cruz en todo el Antiguo Testamento. Cuando Abraham dormía y solo Dios caminaba, Dios estaba diciendo, si alguno falla, cargará con la maldición de los animales partidos. Y como Abraham no caminó, porque Dios no lo dejó caminar, solo Dios cargó con esa maldición. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En la cruz, Cristo se convirtió en los animales partidos de Génesis 15. Él cargó con la maldición que nosotros merecíamos. El pacto se selló con su sangre. Dios promete una tierra que va desde el río de Egipto hasta el Eufrates. Un territorio de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados. Mucho más extenso que lo que Israel poseyó jamás. Solo David y Salomón se aproximaron, y solo brevemente. Pero la misma escritura reconoce que Abraham nunca poseyó esa tierra. Hechos 7:5, no le dio heredad en ella, ni aun para sentar un pie. Hebreos 11:13 responde, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Fracasó la promesa. No. Era más grande de lo que cualquier realización terrenal podía contener. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba buscando un territorio. Estaba buscando una ciudad. Y esa ciudad no está en Canaán. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. La tierra prometida nunca fue el punto final. Fue una sombra. Un anticipo. Una muestra de una realidad mucho mayor, la nueva creación que Dios prepara para los que son hijos de la promesa por fe. 2000 años después de esa noche en Canaán, en un monte llamado Calvario, la antorcha que caminó sola entre los animales partidos se convirtió en los animales partidos. Cristo fue cortado para que el pacto no se rompiera jamás. ¿Y tú, qué crees? Estás incluido en esa descendencia innumerable que Dios le prometió a un hombre viejo, estéril y sin esperanza, que una noche oscura miró las estrellas y simplemente creyó que Dios podía hacer lo imposible.